Hola, buenas noches. ¿Me confirma la recepción del audio, por favor? Sí, ingeniera, se le escucha. Ok, gracias. Bien, buenas noches con todos. Esta sesión ha sido programada para realizar un repaso previo al examen final del curso de mecánica de suelos en este semestre 2024-2. Vamos a ver dos puntos específicos, ¿no? Vamos a hacer dos ejercicios referentes a propiedades hidráulicas y al tema de consolidación y esfuerzos, ¿ok? Se les pidió que por favor ingresen indicando su sección, nombre y apellido y después tienen que ingresar, bueno, voy a volver a colocar lo de la asistencia, que eso, la coordinación es lo que nos está pidiendo puedan completar. Puede ser al final, pero igual voy pasando el link para que lo tengan. ¿Ok? Bien, bueno, sin más, para poder avanzar y completar en el horario que corresponde, vamos a comenzar por presentar la agenda, que es básicamente la resolución de ejercicios. No nos va a dar para revisar o hacer una revisión de la parte teórica, ¿no? Vamos a ir directo a la resolución de los ejercicios. De cualquier manera, ustedes saben que en el examen final, al igual que en el examen parcial, tiene una parte de teoría, ¿no? Relacionada a los temas que se han desarrollado tanto en las sesiones de clase como en los laboratorios, ¿ok? Entonces, en ese sentido, las, las preguntas de teoría, bueno, incluyen, ¿no? Que ustedes hayan realizado o hayan prestado atención en la resolución o en la explicación que sus docentes les han brindado, ¿ok? Espérense un momento que no sé dónde se fue mi lapicito. A ver. A ver, un segundo. Listo. Bien, ahora sí. Este ejercicio de aquí corresponde a una pregunta del final del examen del ciclo anterior y bueno, incluye, ¿no? La evaluación de este permeámetro y también la identificación de las cargas hidráulicas, la carga total, la carga piezométrica, la carga altimétrica, como lo hayan desarrollado con sus docentes. En todos los ejercicios que involucran eh, permeámetros, ¿no? Nosotros debemos de tener claro e identificar, ¿no? Cómo es que funciona el permeámetro. ¿Qué es lo que sucede? Hay un ingreso de agua, ¿cierto? Y fluye a través de los suelos que se puedan colocar dentro del permeámetro. Puede ser uno, puede ser dos, pueden estar acomodados paralelamente, adyacentemente, ¿no? De cualquier forma. El permeámetro también puede estar inclinado, puede estar recto, el sentido del flujo puede estar en la horizontal, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Lo que sí es que ustedes tienen que identificar bien son las cargas hidráulicas. El flujo se da y el agua siempre va de una carga hidráulica mayor a una carga hidráulica menor. ¿Ok? Y siempre el agua, en este caso el fluido con el que trabajamos nosotros en estos ejercicios y en el laboratorio es el suelo, ¿no? El material, perdón, es el agua. ¿Qué pasa a través del material? Que puede ser suelo granular o también puede ser suelo cohesivo. En este caso se trata de un suelo granular porque estamos evaluando un permeámetro a carga constante. Entonces, el agua va a perder carga hidráulica. El agua siempre pierde carga hidráulica cuando pasa a través de un medio poroso, que en este caso es el suelo. ¿Ok? Están definidos entonces el flujo laminar, es válida la ley de Darcy, ¿no? Que es todo lo que ustedes han desarrollado en las semanas
9 y 10. Entonces, aquí lo primero que tenemos que identificar, y eso lo sugiero siempre, es tómense un momento al recibir su evaluación para leer el enunciado del problema e identificar cuáles son los datos que les están brindando y qué es exactamente lo que les están pidiendo. Entonces, en esta figura se muestra un permeámetro que tiene una inclinación de 3 en la horizontal para 4 en la vertical, de sección cuadrada, del lado igual a 5 centímetros, ¿no? La sección transversal del permeámetro tiene un lado igual a 5 centímetros. Eso no lo podemos ver en el gráfico porque este gráfico es un perfil, ¿no? Lo estamos viendo de perfil en todo caso, donde se han instalado dos muestras de suelo, la muestra de suelo 1 y la muestra de suelo 2. Te dan las permeabilidades de esos suelos, o sea, son conocidas las permeabilidades, y luego de establecer el flujo permanente, o sea, la carga constante, y pasados 10 minutos se ha recolectado una cantidad igual a 1500 milímetros, ¿ok? Ya no se les debería dar, sin embargo, aquí en este examen se brindó, ¿no?, que 1 milímetro es igual a 1 centímetro cúbico. Ustedes en esta altura de la carrera ya deben manejar adecuadamente unidades, ¿ok? El manejo de unidades es importante en esta parte de la carrera. Entonces, es importante el manejo correcto de unidades, ¿ya? Adicionalmente aquí se les brinda, se les solicita, perdón, la longitud L, ¿no?, que no está identificado en el permeámetro, que debe tener el sistema para generar una pérdida de carga igual a 10 centímetros, como se muestra en la figura. Te piden adicionalmente los gradientes hidráulicos de ambas muestras, ¿no? El gradiente hidráulico que corresponde a la pérdida de carga por unidad de longitud. Entonces necesitas la longitud primero para el análisis del gradiente hidráulico. Adicionalmente, te están pidiendo la carga hidráulica total, ¿no?, en los puntos A, B y C, que se muestran ahí también en la figura, estableciendo el nivel de referencia a la altura del punto A, ¿no? Y te piden colocarlo en esta tabla. Y como último ítem, la presión de poros o el esfuerzo neutro en el punto B, ¿no?, que puede ser también identificado. Algunas notas te dicen que la longitud L1 es la mitad de la longitud L2, que consideres el peso específico del agua igual a 10 kilonewtons metro cúbico, y bueno, que 1 milímetro corresponde a 1 centímetro cúbico, ¿ok? Entonces vamos a pasar a resolver este ejercicio y lo primero que vamos a colocar son nuestros datos, ¿ok? Aquí es importante identificar los datos primero para poder ordenar el cálculo. Entonces, de esto vamos a identificar primero el coeficiente de permeabilidad 1, ¿no?, que es 0.1 centímetros por segundo. Recuerda que el coeficiente de permeabilidad se expresa en unidades de velocidad. El coeficiente de permeabilidad del suelo 2, que corresponde a 0.2 centímetros por segundo. La longitud del L1, que ya nos están dando esa relación, ¿no?, es la mitad de la longitud L2. Adicionalmente, aquí vamos a poner una lineecita por acá para ganar espacio. Adicionalmente, te están diciendo también que en un determinado tiempo se está recolectando una determinada cantidad de agua. Entonces, hay un volumen, ¿no? Hay un volumen que se ha recogido, que es igual a 1500 milímetros, que corresponde a 1500 centímetros cúbicos. En un tiempo, ¿no?, igual a 10 minutos. Estos 10 minutos
corresponden a 600 segundos, ¿no? Porque ya que estamos en centímetros por segundo, ya lo llevamos a segundos también. Además te dicen que el área del permeámetro, ¿no? El área transversal de estos permeámetros es de 5 centímetros, o tiene una sección cuadrada de 5 centímetros de lado. Quiere decir que en este caso el área corresponde a 25 centímetros cuadrados, ¿no? Y ese área es constante porque así te lo menciona dentro del enunciado. De este volumen y este tiempo, nosotros ya podemos obtener cuál es el caudal, ¿no? Que corresponde a volumen entre tiempo, ecuación ya conocida por ustedes. Corresponde entonces a 1500 centímetros cúbicos dividido entre, vamos a colocarle aquí para que nos ayude con el trazo, 600 segundos. Esto corresponde a 2.5 centímetros cúbicos por segundo. ¿Ok? Entonces ya tengo un primer resultado, ¿sí? Que corresponde al caudal. Ese caudal es constante, ¿no? Porque el flujo se mantiene permanente, dice aquí, ¿cierto? Entonces, digamos que el caudal, ¿no? Es el mismo, el que atraviesa por el suelo 1 y por el suelo 2. Adicionalmente de la gráfica, nosotros tenemos que hay una pérdida de carga total que se da en el sistema, ¿no? Nosotros podemos establecer aquí que tenemos una carga hidráulica a partir del nivel de referencia, a partir del punto A, por donde está, digamos, ingresando agua, ¿cierto? Y estamos también en el otro punto donde hay una carga hidráulica menor, y en ese caso se está colocando o se está calculando la pérdida de carga total del sistema, ¿ok? Entonces, eso también lo vamos a colocar aquí como dato porque nos lo están dando, ¿no? Del sistema, ¿sí? Nosotros sabemos que la pérdida de carga total del sistema es igual a 10 centímetros. ¿Ok? Eso quiere decir ¿qué cosa? Que la pérdida de carga total del suelo 1 más la pérdida total de carga en el suelo 2 es igual a 10 centímetros, ¿no? ¿Por qué? El agua, al pasar por el suelo 1, va a perder carga hidráulica y al pasar por el suelo 2 también. ¿Cuánto? Es lo que tenemos que calcular, pero el total, ¿no? Corresponde a 10 centímetros. Entonces, la suma de la pérdida de carga que se da en el suelo 1 y el suelo 2 debe ser igual a la pérdida total del sistema, ¿ok? Entonces, en ese caso, ¿sí? Deben de calcular e identificar esas condiciones. Bien, veamos dónde estamos. Ya me perdí, aquí. Listo, entonces vamos a desarrollar el ítem A, que corresponde al cálculo de la longitud L. Vamos a colocar el ítem A, cálculo de la longitud, longitud L. Para el cálculo de la longitud L, ¿no? Sabemos que el L1 más el L2 da el valor del L total. Entonces, eso lo vamos a colocar aquí también. La longitud L total es igual a la L1 más la longitud del suelo 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer para identificar estas longitudes? Inicialmente, ¿no? Nosotros necesitamos para el cálculo del ítem B el gradiente hidráulico, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ir calculando primero, ¿no? Algunos otros ítems, no necesariamente en el mismo orden. En este caso, a mí me conviene primero, para el cálculo del L, ¿no? Me conviene primero identificar el gradiente hidráulico de las muestras. Entonces, ¿cómo calculo los gradientes hidráulicos? Bueno,
teniendo en cuenta el caudal que acabamos de calcular, ¿no? Teniendo lo siguiente, que el caudal se mantiene constante y es igual a 2.5 centímetros cúbicos por segundo, y usando la ley de Darcy, a los jóvenes que me están escribiendo por el chat interno, en verdad no me da el tiempo de estar parando el taller para ver sus mensajes de manera particular. Así que agradecería que las dudas las hagan en el chat general, ¿ya? Para no tener que entrar y ver, en todo caso, facilita un poco y tal vez sus propios compañeros puedan resolver también esas dudas, ¿no? O pueden tener las mismas dudas inclusive, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, como el caudal es el mismo y utilizando la ley de Darcy, ¿cuál es? ¿Qué nos dice Darcy o Darcy? Nos dice que la permeabilidad, o bueno, la velocidad por el área, ¿no? Es igual a el caudal. Y la velocidad es igual a la permeabilidad por el gradiente hidráulico por el área en un principio total, ¿no? Si queremos identificar el flujo, ¿no? O la velocidad de descarga total, ¿cierto? Si quisiéramos la velocidad de infiltración, ahí tendríamos que corregir esa área con la porosidad, ¿ok? Entonces puedo calcular el caudal del suelo 1 como la permeabilidad del suelo 1 por el gradiente hidráulico del suelo 1 y el área del suelo 1, ¿ok? Y esto va a ser igual a 2.5 centímetros cúbicos por segundo. Vamos a colocar las unidades. El coeficiente de permeabilidad del suelo 1 también nos lo dan, 0.1 centímetros por segundo. El gradiente hidráulico del suelo 1 no lo tengo, ¿no? Nos lo están pidiendo. Y el área, que es 25 centímetros cuadrados, ¿ok? Entonces, lo primero que tengo es el cálculo del gradiente hidráulico, ¿no? De aquí de frente voy a tener el gradiente hidráulico igual a 1, ¿no? Haciendo aquí también, retirando los valores, ¿cierto? Y las unidades, ¿ok? Gradiente hidráulico, recuerda que no tiene, es adimensional, ¿no? Es unidad de longitud entre unidad de longitud. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo para el suelo 2. Vamos a colocarlo aquí porque seguimos el mismo criterio. 2.5 centímetros cúbicos por segundo por la permeabilidad que corresponde a 0.2 centímetros por segundo por el gradiente hidráulico del suelo 2 por 25 centímetros cuadrados. De aquí tenemos que el gradiente hidráulico, ahí vamos a ponerle aquí, el del suelo 1 es igual a 1 y el gradiente hidráulico del suelo 2 es igual a 0.5. ¿Ok? ¿Y a qué es igual el gradiente hidráulico? ¿No? El gradiente hidráulico sabemos que es la pérdida de carga por unidad de longitud, ¿cierto? Entonces, de aquí nosotros podemos establecer, ¿no? Que el gradiente hidráulico del suelo 1 es igual a la pérdida de carga del suelo 1 entre la longitud 1, ¿ok? Entonces, ¿no? Como el gradiente hidráulico es 1, esto de aquí corresponde a la longitud 1. Lo mismo hacemos para el suelo 2. La pérdida de carga en el suelo 2 entre la longitud 2. Y de aquí tengo que la pérdida de carga corresponde al valor, ¿no? A la mitad de la longitud 2. Además, ¿no?
Además, sabíamos del sistema, ¿no? Vamos a colocarlo por acá, aquí. Además, espérense, vamos a completar aquí. Y ahí el alumno Ángel ya nos está ayudando con el cálculo. Además, ¿no? Sabemos esto, que las pérdidas de carga son iguales a 10 centímetros, ¿cierto? Entonces, de aquí yo puedo colocar que la longitud 1 más 0.5 de la longitud 2 es igual a 10 centímetros. Pero la longitud 1 de dato me decían que era la mitad de la longitud 2, ¿cierto? Entonces, de aquí tenemos, ¿no? Que 0.5 de la longitud 2 más 0.5 de la longitud 2 es igual a 10 centímetros. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que calculamos aquí? La longitud 2 va a ser igual a 10 centímetros, ¿cierto? Y la longitud 1 a 5 centímetros. De aquí, voy a hacer esto de aquí un poquito más chiquito para que nos quepa, porque falta, ¿no? El L total. Entonces, de aquí nosotros podemos tener el L total, que es lo que nos estaban pidiendo, ¿cierto? El L total va a ser igual al L1 más el L2. O sea, el L total es igual a 15 centímetros. Ojo, siempre coloquen, no es metros, centímetros, ¿ok? No tenemos permeámetros tan grandes. Nunca, ¿sí? Dejen de colocar unidades, ¿ok? Siempre coloquen las unidades en las que están trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, ya calculamos la longitud L, ¿no? El ítem A está completo. Hasta aquí, ¿alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro de esta parte? Sí, adelante. Es una consulta, ¿podría repetir en lo teórico, en la parte al principio donde sacó la suma de las cargas igual a 10 centímetros? De la pérdida de carga igual a 10 centímetros, porque... Sí, es porque me dan de dato, ¿no? O sea, yo sé que aquí yo tengo una carga hidráulica de 40 centímetros y se ha perdido 10 centímetros porque la carga hidráulica aquí respecto al nivel de referencia es menor, ¿no? Entonces, ha habido una pérdida de carga, el flujo está yendo en este sentido, ¿sí? Y hay una pérdida de carga total, ¿ok? El agua siempre va a perder carga hidráulica cuando pasa a través del suelo. Pierde carga hidráulica, bueno, pierde energía en todo caso, ¿cierto? Entonces, la pérdida de todo el sistema en todo este transcurso del agua a través de estos dos suelos ha sido 10 centímetros. Quiere decir que la suma de la pérdida de carga hidráulica en el suelo 1 más la suma de la pérdida de carga hidráulica en el suelo 2, ¿no? Es igual a los 10 centímetros, ¿no? Y eso me sirve a mí para justamente poder aplicar en el cálculo, ¿ok? En sí la pérdida es, claro, está aquí, ¿no? De lo que entra a lo que sale. No sé si quedó claro. Sí, Ángel, adelante. Ok. Entonces más de lo que se expresa en sí el H, digamos, yo lo expreso así, ¿no? El H en A es 40 centímetros y en sí el H en B lo que resta es 30, ¿no? Para que salga el valor de la pérdida, De ¿no? la carga hidráulica total, Uh-huh. ¿a eso te refieres? Bueno, la carga hidráulica total corresponde a la suma de la carga altimétrica más la piezométrica. Aún no lo hemos calculado, solamente hemos visto que hay una pérdida de carga.
¿ok? Luego en este ítem, en el ítem C, que vamos a hacer ahorita, que es que vamos a identificar y justamente corroborar eso, ¿no? ¿Cuál es el flujo? ¿De qué? ¿Dónde tengo mayor carga hidráulica y dónde tengo menor carga hidráulica? Ok, ¿Ok? ok, ingeniero. Listo. Entonces, bueno, para completar, porque ya en verdad hemos resuelto el ítem A y el ítem B en esta misma parte, ¿no? Pero para hacerlo en orden y poder pasarles en orden también este material, vamos a colocar aquí el ítem B, que corresponde a los gradientes hidráulicos de cada suelo, ¿no? Es solamente copiar el cálculo que ya hemos hecho. Para el gradiente hidráulico, bueno, en verdad todavía no lo hemos calculado propiamente, pero ya tenemos esto, ¿no? Esto de aquí, porque es solamente reemplazar, ¿sí? Aquí, los valores que acabamos de calcular en el ítem A. Entonces, para el gradiente hidráulico en el suelo 1 va a ser igual al delta de H1, ¿sí? Que es igual al L1. ¿Y cuánto era el L1? El L1 era 5 centímetros, ¿no? Entre el L1, que también es 5 centímetros, la pérdida de carga en el gradiente hidráulico en el primer suelo también es igual a 1, ¿ok? Lo mismo para la pérdida de carga, para el gradiente hidráulico en el suelo 2, ¿ok? Bueno, si quieren lo ponemos con todo y formulita, ¿no? Estaba haciendo el cálculo directo, pero ya que lo tenemos ahí, el delta de H1 es igual al L1, que es 5 centímetros, ¿no? Entre el L1, que corresponde a 5 centímetros también. Aquí. Es 5 centímetros. Entonces es igual a 1. Y el delta de H2, que es la mitad del L2, o sea, 5 centímetros, entre el L2, que es 10 centímetros. Y esto es igual a 0.5. Entonces, calculados están, ¿no? Los gradientes hidráulicos de cada suelo. ¿De acuerdo? Ahora sí calculamos el ítem C, que es la carga hidráulica, ¿no? Que tenemos que identificar en cada punto. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí el ítem C. Que corresponde a la carga hidráulica total en cada punto. Carga hidráulica total en cada punto de la tabla. Vamos ahorita a traer la tabla ahí a un costadito para poder identificar mejor. ¿Ok? Entonces, primero voy a de repente traer el gráfico aquí a un costadito para hacer el cálculo aquí abajo. ¿Ok? Vamos a colocar aquí por un momento el gráfico para poder identificarlo bien. Entonces, nosotros sabemos que la carga hidráulica total corresponde a la carga altimétrica más la piezométrica, ¿no? Entonces, la carga hidráulica total en un determinado punto es igual a la carga altimétrica más la carga piezométrica. ¿Y a qué es igual la carga altimétrica? La diferencia de cotas, ¿no? Respecto a un nivel de referencia, ¿cierto? Z en cualquier punto, más la carga piezométrica que corresponde a la columna de agua que ejerce presión en ese punto. Entonces, corresponde, ¿no? A este valor. ¿Por qué? Porque recuerda que de aquí el esfuerzo neutro es gamma del agua por H, ¿no? Entonces, la columna de agua es la presión de agua entre el peso específico del agua, ¿cierto? Entonces, de ahí viene esa carga piezométrica. Esto es, digamos, lo que ya sabemos. Ahora vamos a evaluar en cada punto que nos están pidiendo.
para la carga, vamos a poner aquí, punto A, ¿no? Vamos a evaluar primero el punto A. ¿Cuál es la carga altimétrica en el punto A? O sea, la diferencia de cotas desde el punto A al nivel de referencia. ¿Cuánto es? 0, ¿no? Porque se encuentra en el mismo nivel de referencia. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la columna de agua que genera presión en el punto A? O sea, ¿cuál es la carga piezométrica? Toda la columna de agua que genera presión en A es toda esta, ¿no? A ver, vamos a ver. Toda esta carga hidráulica que está aquí. No importa si aquí tiene un montón de curvitas. No interesa porque el agua solamente pierde carga hidráulica cuando atraviesa un medio poroso. Si no atraviesa un medio poroso, la carga hidráulica se mantiene la misma, ¿ok? La carga piezométrica. Entonces, aquí corresponde a 40 centímetros, ¿ok? Entonces, aquí la carga total, ¿no? En el punto A es igual a 0 más 40, o sea, 40 centímetros, ¿ok? Ahí ya tenemos para el primer punto. Luego vamos a llenar el cuadrito. Para el punto B, vamos a identificar exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que ha pasado en el punto B? En el punto B, ya el agua, ¿no? Ha pasado en esta dirección, ¿sí? El permeámetro está inclinado en 3 en la horizontal y 4 en la vertical, ¿de acuerdo? De esta longitud total que es 15 centímetros. Entonces, lo que ha sucedido en B, ¿no? La carga hidráulica en B, la carga hidráulica total, vamos a ponerla aquí así, para no colocar total en todas. La carga hidráulica en A es la suma de la altimétrica y la piezométrica. La carga hidráulica en B va a ser igual a la carga hidráulica que había en A, ¿no? Que entra aquí esos 40 centímetros, pero para llegar a B ha perdido carga hidráulica, ¿cierto? Ha perdido una cierta cantidad de agua. Ha perdido esa pérdida de carga que hemos calculado por aquí, ¿cierto? Entonces va a ser igual a la carga que había en A menos la pérdida de carga del suelo 1. O sea, 40 menos 5, y esto nos da 35 centímetros. Esa es la carga hidráulica total en B, pero en el cuadrito nos piden que calculemos la carga de elevación o la carga altimétrica o la diferencia de cotas y la carga piezométrica, o sea, la columna de agua. Y ese total nos debe dar justamente 35 centímetros, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la carga altimétrica en B? Aquí es en A y aquí también. En B corresponde al valor de 4 centímetros, ¿no? Por geometría, porque L1 es 5, ¿cierto? Ahí, bueno, ya geometría básica, ¿no? Entonces, aquí corresponde a, perdón, sí, aquí está, 4 centímetros, ¿ok? Y aquí lo vamos a poner por geometría, ¿sí? Ya que L1, porque L1 es igual a 5 centímetros. Y si la carga altimétrica es 4 centímetros, la carga piezométrica en B será la diferencia, pues, ¿no? 31 centímetros. ¿Ok? Y seguimos el mismo criterio para el caso del punto C. Para el caso del punto C, la carga hidráulica total en C ahora va a ser igual a la carga hidráulica en B menos la pérdida de carga del suelo 2. Es decir, 35 menos 35 centímetros
menos la pérdida de carga del suelo 2, que corresponde a ¿cuánto? ¿Cuánto era la pérdida de carga del suelo 2 que habíamos calculado aquí? La mitad de L2, ¿no? Menos 5 centímetros. O sea, 30 centímetros. ¿Ok? Y vamos a colocar igual que en el caso anterior. Vamos a checarlo un poquito para que no se alcance todo en el mismo. Entonces, la carga altimétrica en C va a ser igual a, en este caso, con la geometría también, 12 centímetros, ¿no? 12 centímetros por geometría, porque ahora tomo el otro, ¿no? Porque el L total es 15 centímetros. Ya está. Y luego la carga piezométrica en C, ponerlo bien, así, piezométrica en C, va a ser la diferencia, o sea, 18 centímetros. Y ya está, ya puedo completar el cuadro que me pedían. Voy a colocar aquí y voy a traer el cuadrito para hacerlo acá. A ver. Creo que sí cabe por aquí. Vamos a agrandarlo un poquito para completar, ¿no? Porque ya hemos hecho el cálculo. Recuerda que tienes que justificar además todos los cálculos, ¿no? Entonces, en este caso, ahí ¿dónde está? Aquí la carga piezométrica en A, 40, en B, 31 y en C, 18. La carga de elevación aquí es 0, ¿no? La carga altimétrica aquí es 4 y 12. Y aquí es 40, 35 y 30, ¿no? ¿Ves que va de una carga hidráulica mayor a una carga hidráulica menor? Entonces, esto verifica que el flujo se da en este sentido. ¿Ok? La carga piezométrica en B. Sí. Nosotros lo que hicimos primero fue calcular la carga total en el punto B, ¿no? Que es cuando pasa el agua por el suelo 1, ¿no? De esta carga hidráulica que yo tenía en A, va a pasar por todo el suelo 1 y va a perder carga hidráulica y va a llegar a B. Entonces tengo el total, 35 centímetros. La carga altimétrica en el punto B la hemos calculado en función al nivel de referencia por geometría, ¿no? Con este triangulito, ¿ok? El 3, 4, 5. Entonces corresponde a 4 centímetros. La carga piezométrica en B será 35 menos 4, 31 centímetros. ¿Ok? No sé si se entendió, Harold. Ya. Hay un alumno que por ahí me está preguntando sobre el área del permeámetro. Bueno, el área del permeámetro me lo daban de dato, me decían que el área era una sección cuadrada del lado igual a 5 centímetros, ¿no? Entonces, el área de un cuadrado es la sección al cuadrado, ¿no? B al cuadrado. Por eso es que tengo 25 centímetros, ¿ok? 5 al cuadrado, ¿de acuerdo? De ahí sale el área del permeámetro, ¿ok? Base por altura, ¿no? Que en una sección cuadrada sería base al cuadrado, ¿de acuerdo? Y finalmente, en el último ítem, ¿dónde está? Uy. En el último ítem, está sin fila esto. Ups. Bueno, aquí voy a tener que usar esto porque ya no. En el ítem D me piden la presión de poros, o sea, el esfuerzo neutro en el punto B. Entonces voy a colocar aquí el ítem D, que corresponde a la presión de poros
en el ítem, o perdón, en el punto B. A ver, vamos a ver aquí. Presión de poros en el punto B. La presión de poros en el punto B corresponde justamente a la carga piezométrica, ¿no? A esta fórmula que colocamos por aquí. La carga piezométrica es la columna de agua que ejerce presión en un determinado punto expresado en columna de agua, justamente. Entonces, nosotros sabemos que en el punto B, la carga piezométrica, ¿no? Vamos a ponerlo así. La carga piezométrica en B es igual a la presión de poros en B dividido entre el peso específico del agua. Y de aquí yo tengo que la presión de poros en punto B corresponde a la carga piezométrica H, ¿no? En B por el peso específico del agua. Y esto corresponde a 31 centímetros. Y puedo considerar el peso específico del agua. ¿Me daban aquí algún dato de eso? 10 kilonewtons por metro cúbico. Bueno, lo podemos calcular en gramos por centímetro cúbico. O estos 31 centímetros, lo expresamos en metros y no nos hacemos problema, ¿no? 0.31 metros por 10 kilonewtons por metro cúbico. Por lo tanto, la presión de poros en B será igual a 3.1 kilonewtons por metro cuadrado. ¿Ok? Ojo, las presiones, esfuerzos, ¿no? Deben ser expresados en unidades de presiones y esfuerzos. ¿Ok? Kilonewtons por metro cuadrado, gramos por centímetro cuadrado, toneladas por metro cuadrado, etc. ¿Ok? ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Algo que no haya quedado claro? Aquí termina ese ejercicio. Dígame. Maestra, una consulta. ¿La presión de poros Sí. lo tengo que presentar en kilonewtons o en gramos centímetros cuadrados? Bueno, te están dando el peso específico del agua en 10 kilonewtons por metro cúbico y no me están pidiendo ninguna unidad en especial para la presión de poros. Entonces la puedo dejar ahí y estaría bien. Ok. Listo. Entonces, No hay problema. digamos, es solamente si me piden en el examen, digamos, me piden... En una unidad específica, ¿no? Ok. Pero si no, trabajas con las unidades que te sea más familiar, ¿cierto? Y dejas el resultado en esas unidades, ¿ok? Ok, maestra. ¿Alguna otra duda? Muy bien. Profesora, Entonces, chicos, sí, adelante. ¿me podrías volver a explicar? No entendí muy bien lo que yo B igual a 31. B igual a 31 ¿Te refieres a la carga piezométrica en B? ¿A esto? Ajá, sí, sí. Sí. Bueno, lo había explicado, pero lo vuelvo a explicar. Cuando nosotros queremos calcular la carga hidráulica en el punto B, me refiero a la carga hidráulica total, o sea, a la suma de la altimétrica más la piezométrica, va a ser igual a la carga que había en A, al total de la carga hidráulica en A, menos la pérdida de carga que el agua sufre al pasar por este suelo 1. ¿Ok? Y eso es lo que yo calculo primero, la carga total, porque tengo la pérdida de carga que se genera en el suelo 1. La carga altimétrica, o sea, el Z o la diferencia de cotas del punto al punto B con respecto a este nivel de referencia, corresponde, ¿no? Geométricamente a este triangulito 3, 4, 5. Entonces corresponde a 4 centímetros. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Lo que estoy haciendo es la carga hidráulica en B menos la carga altimétrica en B. O sea, 35 menos 4, 31 centímetros.
De ahí sale esos 31 centímetros. Con esos 31 centímetros es que calculo aquí la presión de poros. No sé si Gracias, quedó profesor. mejor ahora. Sí, Muy gracias. bien. Listo. Ok. Bien, pasamos al otro ejercicio. Aquí en su formulario, ¿no? Ustedes en la evaluación van a tener un formulario. Ya se les ha compartido la versión preliminar también a sus docentes para que justamente se los puedan compartir y puedan hacer sus ejercicios, puedan y estar practicando con el formulario que corresponde al examen final. ¿Okay? Ahí es identificar adecuadamente, ¿no? La carga altimétrica, que corresponde a la diferencia de cotas, la carga piezométrica, ¿no? Y ahí ya inclusive también se les da, ¿no? La presión de poros, ¿ok? Entonces van a tener un formulario, no es necesario que lleven ningún apunte adicional, no está permitido inclusive, ¿ok? Entonces, por favor, tengan cuidado, ¿ya? Y en la evaluación va a venir todas las fórmulas que sean necesarias, ¿de acuerdo? El siguiente ejercicio corresponde ya al tema de asentamientos, ¿no? Asentamientos por consolidación, principalmente. En este curso, ¿no? Nosotros trabajamos primero el cálculo de esfuerzos. Para el cálculo de esfuerzos, nosotros sabemos que el suelo está sometido a dos tipos, ¿no? A los esfuerzos debidos al peso propio, ¿no? Debido a la formación de los diferentes estratos a través del tiempo, ¿sí? Entonces, esos esfuerzos geostáticos son columnas de suelo que ejercen presión en un determinado punto para el caso del esfuerzo total, la columna de agua que ejerce presión en un determinado punto a partir del nivel freático, y el esfuerzo efectivo, que es la diferencia, ¿no? Del esfuerzo total menos la presión de poros. Todo esto explicado, ¿no? Por el principio de las tensiones efectivas propuesto por Terzaghi. Entonces, en este sentido, nosotros primero evaluamos los esfuerzos geostáticos. Luego, identificamos el incremento de esfuerzos que se da en el suelo debido a cargas que podemos aplicar de forma externa, principalmente a través de las cimentaciones, ¿no? Las cimentaciones son estructuras de transferencia de carga. Transmiten las cargas de la estructura que está en la parte del nivel de superficie, transmiten las cargas hacia el suelo de cimentación. Entonces, las cimentaciones, ¿no? Las zapatas, las losas, los pilotes son elementos de transferencias de carga. Transmiten al suelo esas cargas de las estructuras que nosotros colocamos. Entonces, y debido a esos incrementos de carga, particularmente en los suelos cohesivos, en las arcillas, ¿no? Cuando están saturadas, estos incrementos de carga debido a las estructuras generan asentamientos por consolidación, deformaciones, ¿no? Deformaciones. ¿Por qué? Porque estas cargas generan un exceso de presión de poros al interior de este suelo cohesivo. Y como este suelo cohesivo tiene una permeabilidad muy baja, el agua está a una presión alta, ¿ok? Pero la permeabilidad es baja, entonces el agua no puede salir fácilmente, ¿cierto? Entonces demora. Por eso es que estas deformaciones, estos asentamientos, se presentan en el tiempo, en meses, en años, en décadas inclusive, ¿no? La velocidad de la consolidación, ¿no? De los asentamientos por consolidación, está directamente ligada a la permeabilidad del suelo, ¿ok? Y la permeabilidad del suelo está directamente ligado al tamaño de los vacíos. Y el tamaño de los vacíos está directamente ligado al tamaño de las partículas. Entonces ahí vamos, ¿no? Uniendo todos los temas y todos los puntos que hemos visto a lo largo de este semestre. ¿Ok? Entonces es importante tener en cuenta. Bien, dicho esta introducción, vamos ahora a analizar este ejercicio. Te dicen que se va a proyectar una construcción de 3 pisos de altura y un sótano y medio en la ciudad de Chiclayo.
El perfil del suelo registrado en el terreno es el que se muestra aquí. Entonces tengo aquí un estrato, ¿no? De una arena mal graduada, ligeramente limosa, ¿cierto? Tengo una arcilla limosa de baja plasticidad, un limo arcilloso de baja plasticidad, ¿no? Es esa simbología en la carta de plasticidad medio dudosa, ¿no? En que el suelo es arcilla y limo a la misma vez. Y en el estrato inferior tenemos una grava bien graduada, ligeramente limosa también. Entonces, tenemos 3 estratos, arena, arcilla y grava, ¿cierto? Los asentamientos o la consolidación se da en las arcillas. En los suelos granulares, como son la arena y la grava, los asentamientos son inmediatos. ¿Por qué? Porque la permeabilidad es alta, entonces el agua sale rápidamente y las deformaciones se presentan también de forma inmediata. ¿Okay? Este cálculo de asentamientos en suelos granulares ustedes lo van a ver en el curso de cimentaciones. Te pueden pedir, sí, que coloques la nomenclatura, no que clasifiques específicamente, pero si yo te digo, bueno, se tiene una arcilla de baja plasticidad, sabes que es un CL, ¿no es cierto? Entonces, ese manejo de la clasificación SUCS es importante. Sobre todo porque eso los prepara para el curso siguiente. Como decía, en Ingeniería de Cimentaciones nosotros no especificamos y no describimos al suelo, ¿no? Nosotros colocamos la nomenclatura SUCS y ustedes deben de saber identificar qué tipo de suelo es, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante que ustedes tengan en cuenta. Bien, bueno, el perfil se muestra aquí. El edificio se apoya a 5 metros de profundidad desde la superficie, o sea, tengo mi DF, ¿no? Mi profundidad de cimentación de 5 metros de profundidad desde la superficie actual del terreno. Y tolerará, o sea, admitirá un asentamiento máximo de 20 centímetros, ¿no? En verdad es un asentamiento bastante grande, 20 centímetros, pero esa edificación permite este asentamiento máximo. Antes de la construcción y con la finalidad de definir algunos parámetros del suelo, se tomó una muestra inalterada de este material para realizar ensayos en el laboratorio. ¿Okay? Como parte de esos ensayos, se obtuvo que el suelo, en su condición natural, sin la carga del edificio, posee una relación de vacíos igual a 1.05. ¿Ok? Te piden determinar el asentamiento máximo en centímetros que el edificio generará al suelo, despreciar la deformación de los suelos granulares, no vamos porque en verdad nosotros cuando calculamos el asentamiento, evaluamos el asentamiento del suelo granular más el asentamiento por consolidación, pero en este caso solo estamos evaluando el asentamiento por consolidación. Sí se prevé que al final de la vida útil del edificio, el suelo presentará una relación de vacíos igual a 0.96. Precise también si el asentamiento obtenido es aceptable para el edificio, ¿no? Entonces vamos a calcular ahí y compararlo con estos 20 centímetros, si es más o menos, y ahí nosotros tenemos que decir si es aceptable o no es aceptable. Luego también te dicen que en el laboratorio se realizó un ensayo de consolidación, ¿no? En el consolidómetro, el ensayo odométrico, ¿cierto? Se hace en el laboratorio, ¿sí? Y menciona que a esta muestra, ¿no? De suelo con piedras porosas en ambos extremos, o sea, con el drenaje en 2 direcciones, tuvo una altura inicial de 28 milímetros. La mitad del asentamiento total que la muestra presentó tuvo lugar a los 12.5 minutos de iniciado el ensayo. ¿Ok? Calcular el último ítem es calcular el tiempo en días que transcurrirá hasta el asentamiento del edificio alcance el 50% del asentamiento. ¿Ok? Entonces, aquí te están dando todos los datos que necesitas. Nosotros, cuando evaluamos asentamientos por consolidación, lo primero que tenemos que identificar es en qué condición está el suelo, ¿cierto?
Si está normalmente consolidado, preconsolidado, si hay datos del OCR, del esfuerzo de preconsolidación, el cálculo de los esfuerzos. Hay varios parámetros que nos es necesario conocer para poder aplicar las ecuaciones. Entonces, vamos a desarrollar este ejercicio aquí. Vamos a colocar primero, como siempre, ¿no?, los datos, ¿ok? Hay datos importantes. Uno de ellos es el asentamiento tolerable. Bueno, aquí yo voy a colocar la nomenclatura que yo manejo. Algunos, ¿no? Esto de aquí para mí es el asentamiento, para algunos lo ven de esta forma, para algunos es una S, ¿no?, de settlement, de asentamiento en inglés, etcétera. En otros casos lo han visto seguramente con esta nomenclatura, ¿ok? Pero asentamiento al final de todo. Entonces, el asentamiento tolerable no, el asentamiento tolerable, estoy escribiendo mal, es igual a 20 centímetros. Eso es lo máximo, ¿no?, que la estructura puede asentarse. Y el índice de vacíos inicial, ¿no?, es de 1.05, ¿ok? 1.0, vamos a ponerlo bien para que no se vea diferente. 1.05, tal vez lo ponemos más abajo para que no esté tan pegadito. Ahí. Aquí. Ya, ahora sí. Para que tengamos, listo. Entonces, vamos a calcular el primer ítem, que es el asentamiento máximo. Bien. El ítem A, que corresponde al cálculo del asentamiento máximo. Nosotros sabemos que la ecuación general para el cálculo del asentamiento es igual al espesor del estrato, ¿cierto?, dividido entre el índice de vacíos inicial y multiplicado por la variación del índice de vacíos que se da durante el ensayo de consolidación, ¿cierto? En algunos casos, ¿no?, nosotros tenemos el desarrollo de la curva durante el ensayo, eso ya lo han visto con sus docentes probablemente, y han identificado ahí las pendientes de la curva virgen, ¿no?, de la curva preconsolidada y las pendientes que corresponden al coeficiente de recompresión, coeficiente de compresión, etcétera. ¿Okay? Ustedes también tienen ahí en el formulario las ecuaciones. Pero esta es la ecuación general del asentamiento. ¿Ok? Esa variación de vacíos ya me la están dando. No es necesario que yo calcule con la ecuación del caso A, caso B, caso C. Puedo aplicar de frente esta ecuación general porque tengo esa variación del índice de vacíos. Mira, te dicen primero que como parte del ensayo, ¿no?, en la condición natural, el índice de vacíos es 1,05. Y en el ítem A te dice que el suelo presenta una relación de vacíos igual a 0.96, ¿no? Después dice, ¿no?, determinar el asentamiento que el edificio genera si se prevé que al final de la vida útil, o sea, después, el índice de vacíos es 0.96. Entonces, ¿qué datos tengo yo aquí para considerar? El espesor del estrato, que como en este caso solamente nos piden la arcilla, porque solamente en este caso la arcilla es la que se consolida, ¿no? Las arenas y las gravas tienen asentamientos inmediatos, no por consolidación. Entonces tengo 5 metros. El índice de vacíos inicial, 1.05, y el índice de vacíos final, 0.96. Entonces, con estos dos aquí, yo tengo la variación del índice de vacíos.
el índice de vacíos inicial menos el índice de vacíos final será 1.05 menos 0.96. Esto es 0.09. ¿Ok? Entonces reemplazo aquí para el cálculo del asentamiento. 5 metros dividido entre 1 más 1.05 por 0.09. ¿Cuánto me da esto? A ver, ayúdenme con ese cálculo, que no sé dónde dejé mi calculadora. A ver, con el celular no me será. A ver, no me sale igual. No, esa no es la profundidad. El H0, este H0 es el espesor del estrato. Y el espesor del estrato es 5 metros. ¿Ok? No es profundidad, es espesor del estrato. Esto nos da 0.2195 metros, ¿cierto? Por lo tanto, este asentamiento máximo es igual a 21.95 centímetros. ¿Ok? En el ítem B me pedían precise si el asentamiento obtenido es aceptable o no. Entonces vamos a colocar aquí el ítem B. Ítem B. El asentamiento obtenido es aceptable. ¿Qué dice? No, ¿verdad? Voy a poner aquí. No, ya que sobrepasa el valor de 20 centímetros establecido como tolerable, ¿cierto? No es aceptable porque solamente la estructura, te decía ahí, solamente se aceptan 20 centímetros y a ti te sale 21.95. ¿Ok? Entonces, no es aceptable ese asentamiento máximo que hemos calculado. Bueno, igual hay que continuar con el cálculo. Te piden ahora, en el laboratorio se realiza el ensayo, una muestra, te piden calcular el tiempo. Aquí, esto creo que no es ítem, sino es vamos a cambiarlo aquí, ¿ya? Este ítem C. Este va acá, ¿no? Este de aquí es un comentario que hacen antes. Ya. Y vamos a borrar ese ítem C para que no nos confunda. Ya está. Listo. Ya lo arreglamos, ¿no? Te están dando esta información referente a... Ahí, vamos a ponerle aquí. Bueno, así, para pasárselos a sus docentes después. Ya está. A ver, ¿dónde está? Ahora sí, te dicen, en el laboratorio se ha realizado el ensayo de consolidación a una muestra de este suelo, obviamente es el mismo suelo, cuya altura fue de 28 milímetros, la mitad del asentamiento total que la muestra presentó tuvo lugar a 12.5 minutos de iniciar el ensayo. Calcular el tiempo en días,
¿no? Que transcurrirá hasta el asentamiento del edificio alcance el 50% del total. Ya, ok. Entonces vamos a colocar aquí el ítem C. ¿Dónde está? Rojito. El tiempo en días para llegar al 50% del asentamiento total. ¿Ok? Ya está. ¿Qué es este 50% que nos están dando aquí? Es justamente, ¿no?, este, ¿no? A ver un ratito. Vamos a ver aquí. Es el grado de consolidación, ¿cierto? Este grado de consolidación te dice, bueno, que llega aquí a 50%. Te piden cuál es el tiempo, ¿verdad?, para llegar a este valor. ¿Cómo relacionamos este grado de consolidación al tiempo? ¿A través de quién? Dígame. Maestra, una consulta. ¿Ese 50% del asentamiento total va a ser el U? Claro, porque ¿cómo relaciono yo el grado de este U? ¿Se refiere a qué? A un asentamiento en un determinado tiempo T referido al asentamiento máximo, ¿cierto? Por 100, ¿no? Para obtenerlo en porcentaje. Entonces, si yo te digo que en qué tiempo va a llegar al 50%, es este, ¿no? Del máximo, ¿cuál es este asentamiento aquí? ¿En qué tiempo se da la mitad del asentamiento máximo? Entonces, el grado de consolidación relaciona esos dos asentamientos, el asentamiento máximo con un asentamiento cualquiera en cualquier tiempo que quieras analizar. ¿De acuerdo? Ok, maestra. Ya. Y ese grado de consolidación se relaciona con el tiempo a través del factor tiempo. Entonces, bueno, voy a colocar, dígame. Sí, maestra, he visto, bueno, he buscado un procedimiento y sacan que el Y de máximo le sacan la mitad del asentamiento máximo. Porque si no me equivoco, dice que en una muestra dice la mitad, si no me equivoco, del asentamiento máximo. Para eso, para hallar el U, si no me equivoco. Sí, sí, claro, el U es el 50% del asentamiento máximo. Y te piden en qué tiempo se da. Siempre se va a relacionar uno con otro. Tienes tablas, tienes ábacos que relacionan al grado de consolidación con el tiempo. Son dos variables las que siempre tienes que calcular. Digamos, la magnitud del asentamiento y el tiempo en el que este sucede. Eso es lo que te interesa desde el punto de vista ingenieril, ¿no? ¿Cuánto se va a asentar y en cuánto tiempo? ¿Ok? ¿Por qué hacemos esto? Cuando nosotros tenemos suelos arcillosos, ese es el principal problema para lo que corresponde a cimentaciones. Como yo le voy a aplicar una carga a ese suelo, entonces yo quiero saber cuánto se va a asentar y en qué tiempo lo va a hacer. ¿Por qué? Porque yo no voy a esperar ese tiempo, ¿no? Antes de hacer la edificación, yo puedo considerar colocar una sobrecarga aquí para llevar ese suelo ya, dejarlo asentadito a su asentamiento máximo y cuando yo le aplique la carga ya no se deforma. ¿Ok? Entonces, de eso se trata. Por eso es que queremos conocer siempre la magnitud del asentamiento y en qué tiempo es en que sucede. ¿Ok? Entonces, esa es la relación entre el asentamiento, ¿no? El grado de consolidación en este caso, y el factor tiempo.
O sea, este grado de consolidación es un porcentaje, ¿no? Como está ahí en la ecuación. Porcentaje del asentamiento alcanzado en un tiempo cualquiera, respecto al asentamiento total, ¿no? El asentamiento total se puede dar, por ejemplo, en 10 años, ¿ok? Pero yo quiero saber qué pasa en los 2 primeros años o qué pasa en los 10 primeros meses respecto al asentamiento total. ¿Cuánto de ese asentamiento se va a dar en los 10 primeros meses o en los 3 primeros años? Eso es lo que nos interesa desde el punto de vista ingenieril. ¿Ya? Bien, sigamos entonces. Entonces podemos correlacionar este grado de consolidación al factor tiempo. El factor tiempo tiene una ecuación también, ¿no? C sub B por el tiempo entre la distancia de drenaje al cuadrado, ¿cierto? A ver, aquí la distancia de drenaje juega un papel importante, ¿de acuerdo? Y ahí ustedes tienen también en su material de clase cómo identificar las distancias de drenaje, ¿sí? En este caso, la arcilla está, por arriba de la arcilla hay una arena y por debajo de la arcilla hay una grava. Tengo dos materiales permeables, ¿cierto? Cuando yo tengo dos materiales permeables y en ese intermedio hay una arcilla, ¿cuál es la distancia de drenaje? La mitad, ¿cierto? Entonces, cuando voy a colocar aquí, nada más para recordar porque esa parte es importante, ¿ya? Cuando ustedes tienen la arcilla, ¿no? Y tienes un estrato permeable por aquí y permeable por acá, que es nuestro caso, ¿ok? Y tienes este espesor H, voy a mover esta línea para acá. Tu espesor del estrato es H. Tu distancia de drenaje será H medios. ¿Por qué? Porque la gotita de agua, ¿no? Asumimos eso, ojo. Asumimos que la gotita de agua que está aquí al medio, mitad se va a ir para acá y la otra mitad para acá. ¿Por qué? Porque el agua siempre busca por dónde salir más rápido. Esa es la verdad. ¿Ok? Bien. Entonces, esto para este caso, pero el otro caso es cuando tengo la arcilla y aquí tengo un estrato impermeable, sí, adelante, y Ingeniero, un una estrato consulta. permeable. Cuando es Sí, permeable, ¿solamente va a ser roca o se interpreta con otro tipo no, de... la roca se considera impermeable. Las gravas y las arenas son suelos granulares. Y los suelos granulares tienen las partículas mayores, por lo tanto, el tamaño de los vacíos es mayor, por lo tanto, es un material más permeable. Entonces, ¿Ok? gravas, como me dijo, gravas y arcillas, ¿no? Gravas y arenas, suelos granulares. Grava y arena Suelos son granulares, permeables. gravas y arenas. Son materiales permeables. Y en cambio, lo que Ya. son arcilla y roca son impermeables. A ver, todos los materiales tienen permeabilidad. Consideramos que son prácticamente impermeables porque no lo podemos asegurar al 100%. Todos los materiales tienen cierta permeabilidad. Las rocas, ¿no? El agua puede fluir a través de las grietas o de las discontinuidades que se encuentren. Lo que pasa es que el flujo es tan despacito que el agua se evapora antes de que pueda comenzar a moverse. Por eso es que se dice que las rocas, ¿no? Las rocas sanas o las rocas, de manera general, los macizos rocosos son prácticamente impermeables. O las arcillas compactadas o las arcillas muy rígidas, muy duras, ¿ok? Son prácticamente impermeables. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, ya volviendo a la distancia de drenaje, como el agua no va a poder salir por aquí porque es un estrato impermeable, entonces el agüita va a ir toda para acá. Entonces, en ese caso, mi distancia de drenaje es igual al espesor del estrato. ¿Ok? Ahora,
¿qué es lo que no tengo aquí en este ejercicio en particular? Es el coeficiente de consolidación, el C sub B. ¿Por qué? Tengo el factor tiempo, ¿sí? Tengo el factor tiempo, lo puedo calcular, hay una relación directa con el grado de consolidación. Tengo la distancia de drenaje, yo sé que estoy en esta situación. Y el tiempo, bueno, me lo están pidiendo, me falta el coeficiente de consolidación, ¿ok? Y para calcular el coeficiente de consolidación es que yo tengo que utilizar esta información del ensayo de laboratorio, ¿ok? Entonces, voy a escribirlo para que nos acordemos. Como no tengo el dato del C sub B que corresponde al coeficiente de consolidación, ¿sí, no? Ahí, al coeficiente de consolidación, debemos relacionarlo con los resultados del ensayo de laboratorio. Listo, ya está. Entonces, ¿qué pasaba en el laboratorio? En el laboratorio te decía que tenías una muestra con un espesor, vamos a ver aquí, de 28 milímetros. Ok, ¿no? Las muestras en los ensayos de consolidación son chiquititos porque demora, pues, ¿no? Para poder identificar, para que el agua pueda salir por los vacíos. La mitad del asentamiento total que la muestra presentó tuvo lugar a 2.5 minutos, ¿no? Entonces, aquí voy a colocar. Este mouse no quiere. Ya. El tiempo fue igual a 12.5 minutos, ¿ok? Para llegar justamente a la mitad del asentamiento, ¿no? Al 50%. Entonces, y me dicen que tengo 2 piedras porosas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo he tenido algo como esto. A ver, vamos a ver si encuentro el grafiquito, ¿no? Que hemos tenido esto de aquí. Sí. En el ensayo del consolidómetro he tenido esto. A ver, vamos a poner aquí. ¿No? Tengo aquí el ensayo, las piedras porosas, la muestra de suelo, ¿cierto? Y se ha dado en este tiempo. Entonces, ya, eso lo dejo aquí al costado. Eso ha pasado en el ensayo. Entonces, con esto, ¿qué voy a calcular? Voy a calcular el factor tiempo. Para el U igual al 50%, nosotros tenemos gráficos, tablas, ¿no? O también las ecuaciones, ¿cierto? Para poder calcular el valor del T sub B. Entonces, yo lo voy a sacar, voy a traer el pedazo del formulario del examen para copiar aquí la tablita. A ver, ¿dónde está? Para que sepan de dónde lo estoy sacando, ¿ya? ¿Dónde está el formulario? A ver. Ya voy. Aquí. En tu formulario vas a encontrar estas tablas y aquí también. No la puse aquí, qué raro. Pero ya no importa. Estas tablitas están en tu formulario. Entonces, para el valor de 50, del U50, el T sub B, ¿cuánto es?
El T sub B es 0.196, ¿cierto? ¿Ok? Puedes interpolar linealmente, no hay problema. ¿Ok? Ahora, entonces, el T sub B es 0.196 y esto es igual al C sub B por el tiempo que 2.5 minutos, ¿ok? Dividido entre los 14 milímetros, ¿no? Porque va mitad para cada lado, ¿no es cierto? Tenemos dos piedras porosas, o sea, es permeable, permeable, ¿ok? Entonces de aquí encuentro, ojo, no se olviden, ya me acabo de olvidar y eso de aquí sucede con frecuencia, no se olviden de colocar el cuadrado en la distancia de drenaje. Entonces calculo de aquí el valor de C sub B. ¿Cuánto sale? A ver, fíjense si sale igual a esto. 3.073 milímetros cuadrados por minuto. Puedes hallarlo en la tabla con la ecuación, porque sabes que es U50, o sea, puedes utilizar esta ecuación también. Aquí entra en porcentaje, o sea, entra en 50. O puedes hallarlo, también hay unas gráficas en el formulario, ¿no? También lo puedes hallar con las gráficas. O sea, hay tres maneras de calcular la relación entre U y T sub B. ¿Ok? Sale lo mismo. ¿Sí? Variación de decimales, pero por muy poquito. ¿Ok? Muy bien, entonces ya tengo el T sub B. Ya lo puedo reemplazar aquí, porque esta de aquí vamos a ponerle aquí, no sé, 1. ¿Ok? Entonces voy a mejor así. Ecuación 1. ¿Ok? Entonces, ahora, reemplazando, ¿no? Reemplazando en la ecuación 1, ecuación no, ecuación. ¿Ok? Vamos a ponerle aquí un colorcito para que sepan dónde estoy reemplazando. Es justamente en esta ecuación 1. Okay, o sea, aquí. ¿Ok? Voy a tener lo siguiente. T sub B continúa siendo 0.196 porque es 50% por igual, perdón, a 3.073 milímetros cuadrados por minuto dividido entre, por el tiempo, perdón, dividido entre, vamos a ponerle aquí así, por el tiempo dividido entre 25 o 2500 sería, ¿no? Milímetros al cuadrado. Vamos a hacer algo. Voy a traer la ecuación 1 mejor para aquí, para que se vea en dónde la estoy reemplazando. Aquí. ¿Ok? Ahí está. En esta ecuación. Sí, adelante. Ingeniera, ¿de dónde sacó el 2500 mililitros? Mililitros, no, milímetros. Milímetros, Estoy disculpe. hablando de distancias. De aquí, o sea, es la mitad del estrato, ¿no? La distancia era la mitad del estrato, pero como estoy en milímetros, es 2.5 metros, pero como estoy en milímetros, son 2500 milímetros. ¿Ok? Ok, maestra, y una consulta más antes que siga por el otro. También el del valor del 28 milímetros, también, ¿cómo también le sacó la mitad de 14 Era de milímetros? dato. Era de dato.
Porque te dicen, aquí te decía que en el laboratorio, ¿no? La muestra inicial tenía 28 milímetros, pero, ¿no? Tenía una muestra con 2 piedras porosas en ambos extremos. ¿Qué quiere decir eso? Que la distancia de drenaje también es H medios, o sea, mitad para acá, mitad para acá. Por eso he puesto el dibujito del ensayo, ¿no? ¿Ok? Ok. Aquí también mi distancia de drenaje es H medios, o sea, 28 milímetros entre 2, ¿no? ¿Ok? Que es, digamos, esos 14 milímetros que he puesto ahí. Ok. Porque te están diciendo que hay piedras porosas. Depende específicamente en lo que te piden. Nuevamente, ustedes, en este caso, te están pidiendo el cálculo del asentamiento en días, no, perdón, el tiempo en días, ¿no? Aquí yo lo voy a obtener en minutos y después lo voy a tener que pasar a días. ¿Por qué? Porque en el ensayo me decían 12.5 minutos. Entonces yo voy trabajando con las unidades que tengo, ¿no? Y después yo sugiero, siempre sugiero, que hagan sus conversiones al final, ¿ok? Para que no estén mezclando unidades. Lo que no puedes hacer es mezclar unidades, ¿no? Bien, entonces de aquí puedo, de aquí ya puedo despejar el tiempo, ¿no? Que era el dato que necesitaba. Esto da 398.633.257 minutos. Es decir, 277 días. ¿Ok? Y ahí termina este ejercicio. ¿Preguntas? Caso A, caso B. Sí, ahorita vamos a hacer una revisión, un resumen, ¿no? De algunas informaciones generales, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a aprovechar esta hojita aquí para poner, colocar aquí. Un resumen general de temas. ¿Cuáles son los temas que nosotros hemos visto en esta segunda parte del curso que, digamos, entran con mayor énfasis en el examen final? Son los temas de propiedades hidráulicas en el suelo. Y aquí, ¿qué es lo que tienes que tener claro? El coeficiente de permeabilidad. Ok. Que se expresa en unidades de velocidad y también en notación científica. ¿Ok? Debes de saber por qué es importante el cálculo de la permeabilidad, ¿sí? Desde el punto de vista ingenieril, obviamente. Debes también recordar la ley de Darcy, en qué situación se da, ¿no? Para un flujo laminar con velocidades lentas, ¿ok? Entonces la ley de Darcy, que corresponde a la velocidad por el área, la velocidad de descarga, que es igual a la permeabilidad por el gradiente hidráulico por el área, ¿no? Si quieres calcular la velocidad de infiltración, es la velocidad de descarga entre la porosidad, considerando únicamente el área efectiva, ¿no? Luego hemos visto lo que son esfuerzos en el suelo, ¿no? Y cuando hemos visto esfuerzos en el suelo, hemos visto también los esfuerzos geoestáticos, ¿no? Los esfuerzos debido al peso propio, ¿ok?
Y ahí están los esfuerzos geostáticos, el esfuerzo total, que es la sumatoria de los gamma por H, el esfuerzo neutro, que es el gamma del agua por H, y de aquí el esfuerzo efectivo, que es el esfuerzo total menos la presión de poros. ¿Ok? ¿Cómo dedico de velocidad entre área efectiva? No entendí la pregunta. Bien, cuando nosotros trabajamos el esfuerzo total, a ver, reformula tu pregunta, no la entendí muy bien. Cuando nosotros trabajamos el esfuerzo total, recuerda que este gamma, ¿no? Puede estar en su condición natural o en su condición saturada, ¿no? Por debajo del nivel freático el suelo está saturado y sumergido, ¿ok? O sea, está sometido a la presión hidrostática del agua, ¿ok? Luego, nosotros hemos visto también el incremento de esfuerzos debido a carga externa. Incremento de esfuerzos debido a cargas externas, ¿no? Hay externas, ¿ok? En este caso, los esfuerzos debido a carga externa, nosotros tenemos los métodos, ¿no? Es que vendría a ser igual a Q por I, el factor de influencia. Ese factor de influencia que representa cuánto de la carga está llegando a esa profundidad Z, ¿no? Este es incremento de esfuerzos en una profundidad Z. Y esto de aquí lo podemos calcular con Boussinesq, ¿no? Pero recuerda que Boussinesq considera el punto de análisis en una esquina, en una zapata B por L. Si no es el caso, tienes que hacer ahí tu equivalencia de áreas, etcétera, ¿no? Y Boussinesq también está, bueno, Boussinesq con Fadun, ¿no? Porque ahí analizas las dimensiones, ¿no? Y puedes utilizar el ábaco de Fadun para el cálculo del factor de influencia. Y también está el método de Newmark. ¿De acuerdo? Entonces, eso para el análisis del incremento de esfuerzos. Y luego, en la última parte del curso, se ha visto asentamientos por consolidación. ¿Ok? O sea, estoy poniendo aquí temas muy generales porque eso ustedes lo han desarrollado con sus docentes, ¿no? En el asentamiento por consolidación, nosotros tenemos la ecuación general, que es el espesor del estrato, ¿no? Dividido entre esta relación con el índice de vacíos inicial y multiplicado por este incremento o por esta variación del índice de vacíos. De esta ecuación, esta variación del índice de vacíos, si es un suelo o una arcilla, ¿no? Bueno, suelo, pongámosle así. Normalmente consolidado, quiere decir cuando los CR es igual a 1, quiere decir el esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo de preconsolidación. Nosotros tenemos el caso A. ¿Ok? Si el suelo está preconsolidado, o sea, el OCR es mayor que 1, tienes el caso B y el caso C. En el caso B tienes que identificar que el esfuerzo efectivo actuante más el incremento de esfuerzos es menor o igual al esfuerzo de preconsolidación. Y en el caso C, esta relación es mayor que el esfuerzo de preconsolidación. Esa es la diferencia entre estos casos, ¿ok? Caso A, caso B, caso C. Obviamente esto responde, ¿no?, al desarrollo de las curvas de consolidación, ¿cierto?, durante la ejecución del ensayo en el laboratorio, ¿ok? El caso A es para un suelo normalmente consolidado, una arcilla normalmente consolidada. El OCR es igual a 1, ¿no? ¿Qué cosa es el OCR? La relación que hay entre el esfuerzo de preconsolidación y el esfuerzo efectivo actuante. ¿Ok?
Entonces, de ahí yo puedo identificar y calcular también el esfuerzo de preconsolidación. Este de aquí es el esfuerzo o presión, ¿no?, de preconsolidación. Y el esfuerzo efectivo actuante, ¿no?, en el punto, en el esfuerzo efectivo actuante. Recuerda que nosotros calculamos asentamientos promedio, ¿ok? El asentamiento promedio es aquí, a la mitad del estrato, ¿no? En este punto. Generalmente, ¿no?, en el punto por debajo de la cimentación, porque lo que genera el incremento de cargas o el incremento de esfuerzos se generan debido a la estructura que le colocamos, ¿no? ¿Y quién transfiere esas cargas? La cimentación, ¿ok? Muy bien. Entonces, creo que eso es todo. Había alguna pregunta adicional, a ver. Te tienen que decir que el OCR es igual a 1. No, si te dicen que es normalmente consolidado, ya puedes tú establecer que el OCR es igual a 1. ¿Ok? Bien, ¿tienen alguna otra consulta? Algo que no haya quedado claro. No, íbamos a hacer solo 2 ejercicios, les dije. Uno de propiedades hidráulicas y uno de consolidación. Parcialmente consolidado. Parcialmente no. Preconsolidado o sobreconsolidado. Esa es la nomenclatura que se utiliza. Parcialmente consolidado, no sabría decir a qué se refiere. Sí, adelante. Maestra, en este caso, si el OCR me sale mayor, digamos, es preconsolidado, ¿no? Y si en el caso del OCR es igual a 1, es consolidado. Normalmente Normalmente consolidado. Ok. Sí. Sí, maestra, otra Dígame. consultita más. Se me ha quedado esa duda de lo permeable, impermeable, más lo de la roca, más por lo de la roca porosa, ¿no? Piedra. No, las Piedra porosa. piedras porosas. Sí, ¿cómo establecería esas piedras? Si es piedra. ¿Usted has hecho el laboratorio número 4? Sí, no me acuerdo. Estoy ahí. Sí, En la estaba. segunda sesión de laboratorio se hace el ensayo de permeabilidad a carga constante. Y hay unas piedritas de color plomo que están en el laboratorio y que se aplican por debajo y por encima en el permeámetro para hacer el ensayo. Esas son las piedras porosas. ¿Qué cosa garantizan las piedras porosas durante el ensayo? Que el flujo va a ser uniforme, ¿no? Que va a entrar aquí. Esto, ¿no? Esta de aquí corresponde a la piedra porosa. La piedra porosa es un material permeable, ¿ok? Entonces, bueno, si no has estado atento en el laboratorio número 4, ¿no? Revisa en todo caso la información, también está en tu manual de laboratorio. Las piedras porosas son permeables, ¿no? Justamente para que durante el ensayo permitan el flujo o el paso del agua. Por eso es que aquí en este ejercicio la distancia de drenaje también corresponde a la mitad, porque el agua, bueno, no sé si se llega a ver muy bien, pero, ¿no? Aquí para colocar el agua, ¿no? Esta es mi muestra y el agua está yendo para esta piedra porosa de aquí arriba y para la piedra porosa de aquí abajo. Entonces, si esto de aquí era mi H, ¿no? Mis 28 milímetros, entonces mi distancia de drenaje es H medios, ¿no? No es en un caso excepcional, se coloca siempre para que se garantice de que el flujo del agua ingresa de manera uniforme en el suelo.
Si no coloco la piedra porosa y comienza a entrar el agua, va a, digamos, arrastrar, ¿no? En esta parte de aquí, al suelo. ¿Ok? Ustedes en su manual de laboratorio, en varios de los ensayos se indica en qué caso se tiene que usar, ¿no? Todos los ensayos de laboratorio no utilizan, obviamente, las piedras porosas. Por eso es importante siempre leer la normativa que corresponde. ¿En qué caso asumimos la distancia? En el caso de que tengas un material impermeable y un material permeable por el otro lado, ¿no? O sea, por ejemplo, si en lugar de esta grava te dicen que es un macizo rocoso, ¿no? Entonces, aquí tu distancia de drenaje, el agua no va a ir hacia aquí abajo, sino se va a ir solo hacia arriba. Y entonces tu distancia de drenaje va a ser toda la longitud del estrato. ¿Ok? Odeigo, que no sé quién será, pero tenía que entrar con la sección, nombre y apellido. Pero bueno, respondiendo ahí la pregunta. Si vendrá ejercicio de laboratorio. Bueno, no te lo puedo decir. No estoy autorizada para decir cuáles son las preguntas del examen. Eso ya lo verán en su momento. ¿Ok? No son preguntas que se deberían realizar en todo caso. Ustedes tienen que estar preparados para desarrollar cualquier tipo de ejercicio que se les pueda presentar. Los temas que vienen en el final involucran todo el curso, ¿no? Con más énfasis en propiedades hidráulicas en el suelo, cálculo de esfuerzos, asentamientos por consolidación. ¿Ok? Pero, por ejemplo, tienes que saber identificar cuáles son los suelos o colocarle nombre de acuerdo a la nomenclatura SUX que has trabajado. Tienes que saber identificar o calcular el índice de vacíos, ¿no? Entonces, en este curso de mecánica de suelos no es un curso excluyente. No es que lo que vi en la primera semana ya no lo veo nunca más, ¿no? En este curso todas las semanas hemos ido incrementando la información, ¿no? Complementando la información. Viene teoría, sí, hay una parte teórica, justamente de todos estos temas, ¿no? Porque la idea es que ustedes, para calcular, ¿no? Tienes que tener el concepto teórico claro, ¿ok? Y ese concepto teórico claro es: los asentamientos por consolidación solamente se dan en arcillas saturadas. No voy a calcular asentamiento por consolidación en la arena o en la grava, ¿no? Entonces, esa es la teoría que debe quedar, que deben tener claro ustedes, ¿no? ¿Ok? En suelos finos, en arcillas saturadas principalmente. Y este tema, ¿no? Y el cálculo de los esfuerzos es súper importante para el curso siguiente, el curso de Ingeniería de Cimentaciones. Durante todo el ciclo se hace cálculos de esfuerzos. Entonces deben tenerlo bastante claro. ¿Ok? Muy bien. Bueno, eso sería todo de mi parte. Espero que les haya ayudado a aclarar algunos puntos. Y bueno, prepárense para su examen. Practiquen y practiquen, de eso se trata aquí, y apliquen también, ¿no?, los conceptos teóricos que han recibido durante estas semanas, ¿ok? No sé si hay alguna consulta adicional. Por favor, completen la asistencia aquí en este link, que lo voy a pasar. Profesora, una consulta. ¿El video Sí. y el archivo lo va a enviar? Sí, yo voy a enviarle a sus docentes, ¿no?, el link del video y este archivo también. Ay, lo voy a grabar antes un ratito. O de repente, para que ya lo puedan bajar aquí, voy a compartir este archivo en PDF para que lo puedan descargar, ¿no? Así es más, al menos el archivo y el link, una vez que termine la sesión, ustedes lo van a, bueno, yo se los voy a compartir a sus docentes y ellos ya verán cómo se los envían a través del delegado
o a través de anuncios, ¿no? Siempre recuerden que el curso de mecánica de suelos es un curso que tiene bastante información dentro del aula virtual, entonces siempre tienen que estar atentos a la sección de anuncios, a todo lo que se cuelga dentro del aula virtual, ¿ya? A ver, espérenme un ratito que estoy tratando de cargar este archivo aquí. Espero que se pueda porque en el parcial creo que no se pudo. Ya. Ya. Estoy compartiendo aquí el documento con todo lo que hemos desarrollado. Entonces aquí en la parte superior puedes descargar este archivo. Al menos el archivo ya lo van a tener. Y ya el link con la grabación sí se los voy a compartir después a sus docentes, ¿ok? Listo. Muy bien, eso sería todo, jóvenes. Gracias, que les vaya bien. Éxitos en el desarrollo de todo su semestre.